Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Hola gente, estamos aquí de nuevo en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de hablar de temas de derecho y de cómo incide la política pública en este diario vivir que nos ocupa. Gente, nos propusimos algo cuando nos sentamos a grabar este episodio de hoy y es que no íbamos a hablar de lo que está pasando en el no gobierno, con la falta de gobernanza o con la crisis, pero sí quería decir como una gotita del saber, por eso de que la gente siempre se mantenga actualizada, que a la fecha que estamos grabando no tenemos todavía secretario de Estado, secretaria de Justicia, tenemos un secretario de Hacienda que es una persona nueva, ¿verdad? Recién nombrada de bajo perfil, se retiró el nombramiento del Departamento del Trabajo, que es el, ¿verdad? Después de Hacienda vendría... Después del Departamento de Estado viene Justicia, viene Hacienda, después de Hacienda vendría la Educación, esto sí falta la gobernadora, ese sí tenemos, ¿verdad? El ISL, y entonces el próximo que vendría, tampoco lo tenemos porque acaban de sacar ese nombramiento, que es el de la designada para el Departamento del Trabajo. Así que tenemos parte importante de ese gabinete, ¿verdad? Esos temas que a usted le podrían interesar, como son los temas de salud, temas de justicia, cuáles van a ser los casos que va a defender o cuáles van a ser las estrategias legales que va a seguir el gobierno de Puerto Rico, lo que tiene que ver con el Departamento de Estado, así que eso sigue sobre el tintero, pero dijimos que no veníamos a hablar de eso. Y es que queremos hablar de uno de los temas ahora pensando en la temporada de desastres, pero también pensando en estos proyectos de ley también recientes que la gobernadora ha estado hablando. De hecho, yo creo que los únicos proyectos de ley de los cuales ella estuvo hablando como proyectos cercanos a ella, que eran los proyectos que tenían que ver con maternidad, que tenían que ver con lactancia, pensando también, ¿verdad?, en este tema de lo que ha sido el aumento en los cuidos, el potencial cierre de cuidos por los recortes al Head Start, por ejemplo, que la administración de Trump está proponiendo hacer, y veremos qué pasa con eso en el presupuesto. Hay un tema que siempre se queda sobre el tintero y es el tema del cuido per se, es el tema de las licencias de cuido, de cómo se paga el cuido, y aquí voy a estar hablando ampliamente del cuido que se da, no solamente a los menores, sino también del cuido que se da a adultos mayores, pensando en Puerto Rico como una población envejecida y una población que cada vez está más precarizada, ¿no? Tienen menos dinero con qué pagar. Así que para iniciar esta conversación voy a empezar con algunos datos rápidos, quizás empezar a decir que en Puerto Rico se estima que el costo de un cuido ya en el caso de los menores podría estar rondando unos $440 mensuales. Yo como mamá sé que eso es una vil mentira, como dicen muchas otras mamás, y que las mamás que no cualifican para programas como Head Start o para otro tipo de programas de childcare, porque por ejemplo no tienen un trabajo, y no tienen un trabajo porque a veces son mamás solteras, tienen otros hijos que cuidar, hijos con discapacidad, o se encuentran o no y tampoco pueden estudiar, ¿verdad? Pues se quedan descubiertas y con esa situación de no tener dónde dejar los nenes. Y la pregunta de dónde dejar los nenes es una pregunta que tiene que ver con oportunidades de desarrollo laboral. Pienso, por ejemplo, los temas de justicia económica, y en el COVID vimos cómo las mujeres tuvieron que escoger entre trabajar o cuidar, y eso resultó en el desplazamiento particular de mujeres trabajadoras que incluso se vieron inicialmente rechazadas de los programas de asistencia, pensando en la manera en que el gobierno de Puerto Rico decidió abiertamente no defender a las mujeres desplazadas, por entender que el cuidado de niños no era base suficiente para solicitar el PUA, que era en aquel momento, ¿verdad?, el programa de asistencia para trabajadores desplazados. De momento tenemos una gobernadora que es muy vocal con su maternidad, es muy vocal hablando de las dificultades que sufren las madres. Obviamente ella es una madre con unas circunstancias muy particulares, pero es una madre que quiso o anunció o en un momento parecía que iba a asumir, o quizás asumirá en el proceso, una imagen de defensora de esas madres que quieren hacer otras cosas con su vida. Ustedes recordarán los afiches de campaña que eran mamá, mujer, trabajadora. Y para conciliarlo, por ahí dicen, ahí me enseñaron que el camino se demuestra andando, y el tema de qué es lo que vamos a hacer con el cuido debe ser una prioridad de agenda. Desde Ayuda Legal Puerto Rico, Verónica, y empiezo contigo para que nos presentemos, pero Verónica Rivera, hemos estado hablando del cuido y la licencia de cuido como un asunto medular para la justicia económica. Sí, así mismo, me presento, Verónica Rivera, del programa Derecho a tu Casa, de Ayuda Legal. Pues sí, el cuido
siempre ha sido un tema central, sobre todo si hablamos de justicia y justicia económica y justicia para las mujeres. Estaba recordando que ahora en México se va a celebrar la conferencia regional sobre la mujer y el tema va a ser el cuidado. El cuidado y cómo se relaciona con la igualdad de género o la equidad de género, porque eso siempre es una deuda pendiente, eso siempre ha sido central cuando hablamos del trabajo de las mujeres y cómo es que se nos dificulta nuestro desarrollo pleno, precisamente porque por los mismos roles de género nos imponen la obligación de cuidar, que no tendría por qué ser así, pero nos la imponen a distintas etapas de nuestra vida. Y también está la situación de que tras que nos la imponen, pues eso tiene unas consecuencias negativas en nuestra capacidad de hacer otras cosas, ¿no? Y en Puerto Rico particularmente, pues es un tema, ha sido un reclamo que va desde visibilizar ese trabajo, de trabajo de cuidado, porque muchas veces se limita al tema, por ejemplo, de la maternidad, y por un tiempo bien limitado, como si los hijos no necesitaran cuidado según vayan creciendo, ¿no? Se reconoce por un tiempo muy limitado, cuando en realidad, y sobre todo con el perfil demográfico de Puerto Rico, esa cara de quien cuida ha variado mucho, y obviamente la cara de quien es cuidado o cuidado, pues también, ¿verdad? Porque cada día son más las personas que necesitan cuidado y cada día somos menos las personas disponibles para dar el cuidado, ¿verdad? Porque eso habla también de la situación de país. Así que yo creo que es un tema urgente de país que ciertamente debe tener a las mujeres como protagonistas, precisamente porque las mujeres son las que cuidan y también porque somos las mujeres las que vamos tal vez necesitar cuidado en algún momento por muchas razones, ¿verdad? De país. Así que yo creo que debe ser siempre un tema principal en cualquier agenda de gobierno. Ciertamente. Verónica, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo pienso y escucho a Vero, pienso en las realidades materiales de la gente, ¿no? Lo que esto implica tener que cuidar a alguien y tal vez sacrificar lo que tú quieres hacer, sacrificar tu tiempo libre, sacrificar tus horas de trabajo para cuidar a alguien. Pero también pienso en el costo físico y emocional que eso tiene sobre los cuidadores. Hay una expectativa de que algunas personas, las mujeres especialmente, seamos cuidadoras. No todas tenemos esa capacidad. Las mujeres no somos con un chip especial para cuidar a nadie, ni a hijos ni a padres, pero aún así la expectativa social es que lo hagamos y que lo sepamos hacer, ¿no? Que si nuestros padres necesitan cuidado, es mi obligación de asumirlo yo individualmente, ¿no? Transferirle o esperar que alguien más lo haga, compartir esa responsabilidad, contratar a alguien que lo haga, tampoco es una alternativa aceptable. Yo no creo que, de verdad, o no puedo pensar que sea un fracaso, y que es lo que nos quiere decir que la gente no pueda cuidar a sus padres, o no pueda cuidar a sus hijos, ¿verdad? O no pueda cuidar a alguien, punto. Pero la expectativa social es esa, en vez de crear sistemas sociales, económicos, en que eso pueda realmente ocurrir para las personas que puedan y quieran asumir esa responsabilidad. De hecho, y hablar de que una de las críticas que existen de las feministas que trabajan temas, ¿verdad?, de economía, incluso de marxismo, es que no se debería hablar de cuido, porque cuando se habla de políticas de cuido y ese tipo de trabajo doméstico, que a veces se le piensa, ¿verdad?, siempre se le añade ese peso afectivo. Las mujeres que están haciendo un trabajo que no está siendo remunerado, un trabajo que incluso es castigado con que te quitan tu trabajo, cuando se le añade esa connotación de cuido, se le añade un componente afectivo, que es como que las mujeres tenemos un chip que nos obliga a cuidar. Tenemos un chip donde tenemos la responsabilidad de cuidar. Tenemos un chip donde pues la presunción es, pero ¿por qué tú no estás cuidando? Si, o sea, ¿por qué no estás cumpliendo tu rol? Y eso, oigan, y quiero decir eso, ¿verdad? Y eso no cancela que culturalmente las mujeres tengamos un rol, o que algunas mujeres asumamos el rol de cuidar, y que querramos asumirlo, pero en la mayoría de los casos no hay un componente de voluntad y lo que hay es un componente de culpa, ¿no? Así que cuando hablamos de estos temas de licencia de cuido, a veces caen mal porque pues los comercios piensan que es un tema que los va a poner en desventaja económica y que les va a costar y que eso va a significar, imagínate, la muerte de la economía, como iba a ser la muerte de la economía del salario mínimo, que todos íbamos a morir de hambre, que nos iban a quitar los fondos federales, que los huevos iban a costar 2 pesos el huevo, ¿sabes? Esas cositas. Como que, Eso sí pasó en su defensa. Todo esto pasó, pero no todo por esto pasó, pero no por el mínimo. salario mínimo.
Pero sí, ¿verdad? De decir que hay otro componente, que es el componente donde a veces las mujeres, y pienso en las mujeres cuando llegan a buscar asesoría legal, Gloria, llegan con este sentido de hacer la preguntita, así es que lo dicen, tengo que hacer una preguntita, una consultita, porque aunque sepan que le violaron algo, no se atreven a decir es que yo tengo derecho a, es que yo debo tener derecho a esto, ¿no? ¿Cómo tú lo ves, Gloria? Yo creo que esta noción de que las mujeres tenemos que ser abnegadas, ¿verdad? De que tiene que haber un deseo de cuidar y que tenemos que asumirlo y que nos toca principalmente esa pregunta que siempre hacen, ¿dónde está la hija? Es que la hija no la cuida, es que la hija no está pendiente, ¿verdad? Nunca la pregunta es, ¿dónde está el hijo? Y por qué no asume esa misma responsabilidad. Sí impone una carga y una culpa muy grande. Y entonces cuando vamos a los espacios de las mujeres donde nos buscan para poder atender estas cosas, siempre es desde la situación del tengo que hacerlo, del que lo tengo que hacer porque no hay más nadie, lo tengo que hacer, pero a la misma vez es no tengo que hacerlo por encima del trabajo que ya estoy haciendo. O sea, la doble explotación, la doble carga se ve brutal. Y cuando estamos hablando, no solamente de, ¿verdad?, de la situación de los hijos, pero cuando hablamos también de que está cuidando hijos, está trabajando 40 horas y encima tiene que cuidar a sus padres, a sus abuelos, a sus abuelas, a sus tíos y tías, la carga es brutal. Emocionalmente es una cosa bien fuerte. Pero entonces es que yo quisiera poder, pero la timidez es muy grande porque el juicio que hay interno y social es al acabose, tú sabes. Si yo no lo hago, entonces soy esta mala hija, soy esta mala mujer, y se cuestiona sobre su propia valía, sobre su dignidad. Es una cosa bien ¿Qué terrible. necesitamos? Necesitamos derechos. Exacto. Derechos. Lo primero es que no se queden, ay, hace falta o hay la necesidad. Hablabas de que la gobernadora daba la impresión, ¿verdad?, de que esto era un tema que le importaba, pero el problema es que hay que verlo desde todos sus frentes, ¿verdad?, y de una forma orgánica y amplia. Y más que nada tiene que partir de que hay una responsabilidad de que estén las condiciones para que las personas podamos diversificar y socializar la responsabilidad por nuestra gente, ya sean niños, niñas, sean adultos mayores. Es importante que se vea como un problema colectivo y no un problema individual, porque mientras eso pasa, ¿verdad? Pues por ejemplo en Puerto Rico, que hay tantos problemas con los servicios de salud. Eso es un buen ejemplo. Hay muchos problemas con el servicio de salud y yo creo que es bien importante que pensemos cómo eso se correlaciona con la necesidad de cuidado en la edad avanzada o cuando una persona adulta mayor. ¿Qué condiciones estamos creando para que quienes estamos en nuestra edad media tengamos acceso a salud para cuidarnos, para tener unas posibilidades de que cuando lleguemos a ser adultos mayores, pues por ejemplo podamos caminar y no estemos prostrados? O sea, hay muchas preguntas que hay que hacerse y mucha responsabilidad que hay que identificar para de verdad hacer algo y poder socializar esa responsabilidad de cuidado, porque mientras no pase, precisamente por los roles de género, siempre va a ser no va a ser equitativo, ¿verdad?, esa distribución de esa tarea. Y creo que ese es el primer paso, ¿verdad? El primer paso no es decir hace falta cuido y ya, y como que no se va a resolver con parchos, sino decir, como país tenemos que atender que cada día el perfil demográfico es de personas mayores, que era algo que comentábamos, yo creo que para el tiempo de las elecciones, que parecía que los políticos no le hablaban al perfil demográfico, como que se olvidaban de los adultos mayores. Bueno, que no sé si recuerdan cuando los adultos mayores hicieron aquel foro y algunos candidatos no fueron o decidieron dejar mensajes pregrabados. Claro, entonces era como, pero ¿por qué no le hablan? Porque no le hablan al perfil demográfico real porque está ahí documentado y siguen hablando de cosas que no van a atender a su población. Es como si hubiera una negación ahí. Y eso es algo que hay que atender inmediatamente. Sí. Actualmente lo que tenemos son unas protecciones, por ejemplo, laborales bien mínimas, como por ejemplo que las personas tienen derecho a tener 5 días de sus días por enfermedad para dedicarlos al cuidado de personas cercanas, ¿verdad? Sea sus hijos, su pareja o sus padres. Pero que aún hay una trampa, ¿no? Porque esa licencia que la permite utilizar para fines de condiciones de otros es siempre y cuando existe una reserva de 5 días de días por enfermedad. Exacto. Y ustedes saben que si usted es de las personas afectadas por la reforma del 2017, pues la acumulación de esos 5 días por enfermedad es casi un deporte extremo, ¿no? Así que sí, ciertamente. De hecho, y que deja descubierta a la persona. Perdona. Otra protección que se incluye en nuestra legislación ahora mismo, que también es una legislación que no particularmente es para cuido, pero que
tiene una provisión donde se supone que se le dé preferencia a personas a personas con menores, es por ejemplo lo que es la solicitud de cambio de hora o de espacio del lugar de trabajo, la ley 379, que habla de los acomodos razonables, ¿no? Que toda persona que tenga un patrono, ese patrono usted le puede hacer la solicitud, usted tiene derecho a hacérsela después de cierta cantidad de empleados, ese patrono tiene que dar una contestación por escrito y explicar las razones de por qué no se puede hacer ese cambio de hora o de espacio, cosa que puede ser, por ejemplo, bien complicado si imagínense que tenemos un supermercado que abre de 9 a 6. Y ese supermercado, por definición, necesita que la gente esté presencial. Y por definición es de 9 a 6 el horario, ¿no? Así que va a tener esas limitaciones que obviamente van a afectar de manera más particular a personas que no necesariamente tienen trabajos mejor pagos o más especializados. Desde Ayuda Legal Puerto Rico, nuestra propuesta no es la necesidad de hacer, y obviamente coincido con ustedes en términos de que no es neutral el impacto de lo que es la crisis de cuidado en nuestro país. No es neutral, pero ciertamente para que la legislación tenga posibilidad y los legisladores escuchen, yo creo que es importante darle neutralidad en términos de hablar de una licencia de cuidado que le aplica a personas que cuidan o a menores o adultos mayores y que, por ejemplo, otorgue 5 días a esa persona de licencia sin que su sueldo sea afectado al año, ¿no? En el término de un año. Podríamos ver cómo se acumula, pero que también la puedan ejercer hombres que estén haciendo el cuidado ese de, por ejemplo, un adulto mayor encamado, que mira que también hay personas, hombres que también se dedican al cuidado, aunque sea en menor proporción estadística. Lo que quiero decir es que a veces se ve cuando uno habla de derechos, que uno está negando los derechos de los demás, ¿no? Y hace poquito estábamos en una reunión en un sitio, y cada vez que uno hablaba de los derechos de un grupo, alguien decía, pero yo también tengo derechos. Mira, los derechos no es un bizcocho que usted coge, reparte los pedazos y alguien se quedó sin nada. Los derechos, ¿verdad? La idea es que todos podamos sentarnos alrededor a comer el bizcocho y aprender cómo se hace el bizcocho y distribuir el bizcocho. Esa es la idea, ¿no? Los derechos no se van, no se gastan porque todo el mundo tenga derecho. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las licencias de cuidado, no estamos yéndonos en contra del hecho de que hay mamás que deciden cuidar, mamás que se les impone cuidar, etcétera, etcétera. Pero me parece que hablar de este tipo de licencias de cuidado, que es algo que vamos a estar haciendo con más detalle ya durante la próxima sesión, es algo bien importante porque nuestro país ya reconoce la crisis de cuidado. Cuando, por ejemplo, vemos lo de los Head Starts y la gente está en crisis. Hasta la Junta de Control Fiscal acaba de aprobar un fondo de emergencia que dicen que no se puede tocar a menos que en verdad haga falta, pero incluye el cuidado de niños como prioridad. ¿Verdad? Pues aquí se está mandando a la gente a parir. El hecho de los adultos mayores y la necesidad que existen, ¿verdad? Son las reservas que hizo la Junta de Control Fiscal, hasta la Junta de Control Fiscal, de niños y adultos mayores, porque es un país donde queremos incentivar que se paran, no hay servicios de salud para los niños, tampoco para los adultos mayores, no hay donde llevar los adultos mayores. Pero también porque pienso que hay otro tipo de medidas desesperadas que obviamente no han funcionado. Por ejemplo, atender lo del abandono de los adultos mayores en las escuelas. Miren, eso es la crisis de cuidado. En los hospitales. En los hospitales, perdón. Si yo tengo un adulto mayor con úlceras en mi casa, que además de que se va la luz, se va el agua, yo no puedo pagar la enfermera, el lugar donde vivo me sacó a la cuidadora, pasa cualquier cosa, y yo no sé curar una úlcera. O quizás yo he aprendido con el paso de los años pero yo no sé cuando la úlcera se infectó. ¿Qué yo hago? Pues ese adulto mayor usted va y lo lleva a una sala de emergencia porque usted sabe que allí alguien lo va a atender. Y usted no se aparece allí quizás porque usted no se lo puede llevar de vuelta a su casa porque su casa de adulto mayor va a sufrir. Y eso es una decisión que tiene que estar brutal tener que tomarla. O que tiene hijos que están y se debe enfermos a la tomar misma vez. desde la óptica del cuido. Claro. No se puede tomar desde la óptica, que es lo que hace el Estado. En vez de decir, coño, quizás es que las condiciones son bien difíciles en las casas de la gente, vamos a criminalizar los presos, todo el mundo querella para adentro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ese es el dilema del cuido en nuestros lugares. Es la mamá que ustedes recordarán, la mamá que salía en televisión esposada en la parte de atrás de una patrulla y bajan la ventana y le dicen, pero es verdad que dejaste solo al nene de 2 años, con el nene de 9 años cuidándola. Ella la miró y le dijo, pero es verdad que si pasa hambre es peor, ¿verdad? ¿Verdad que eso es verdad? Sí. Cuando tú te tienes que poner a decidir entre qué es peor, que el viejo tenga las úlceras en la casa y nadie lo cuide, o que lo cuiden en el hospital, o que el nene se quede cuidando al nene chiquito, que claro que no queremos esa circunstancia, pero que la mamá salga para poder trabajar, para proveerle al nene. ¿Cuál es la situación? Yeah. Y es una crisis de cuido. Y lo traigo porque el cuido, en términos físicos, del espacio de cuidar, que es lo que pasa con la escuela,
el espacio de la égida, el espacio donde usted puede ir los adultos mayores, el espacio del parque, esos lugares donde se da el entrecuido comunitario, desde cuido con enfermeras hasta el entrecuido comunitario, es la base de la solidaridad, es la base de que la gente se sienta que como comunidad nos pertenecemos, de que te importe el viejo de al lado, de que te importe la mamá que tiene los nenes al lado. Pero nos divorciamos de eso. Y lo que hacemos es criminalizar, que siempre es una solución individualizada para un problema colectivo. Sí. Y por eso la importancia de una licencia de cuidado. Claro. Y muchas de las propuestas siguen siendo individuales, ¿no? Porque al final del día la licencia de cuidado sigue siendo intrafamiliar. Claro. En ese mismo foro, todos los candidatos hablaron de fortalecer los programas de amas de llave. Si eso va a pasar, eso, ¿verdad? Eso todavía está en el aire, no he visto una propuesta concreta. Pero todos tenían claro que hay que fortalecer los programas de ama de llave, primero, porque reconocen de que el cuidado de los adultos mayores particularmente requiere un conocimiento que no todo el mundo tiene, unas capacidades que no todo el mundo tiene, y que las personas que normalmente están asumiendo ese trabajo necesitan como mínimo un relevo, un día en que puedan dormir, un día que puedan bañarse sin que los interrumpan, ¿no? Pero esa es la única alternativa que se ha dado. No sé, por lo menos yo no he escuchado de propuestas para atender las narrativas de cómo decidimos quién o quién se supone que cuide, cómo podemos tener esos terceros espacios, porque eso es lo que requiere crear comunidad, requiere un tercer espacio que no sea tu casa ni el trabajo, en que la gente pueda ir y encontrarse y saber que en esta casa hay un adulto mayor que tal vez necesita que alguien lo ayude. Políticas, por el contrario, son para desmantelar los sistemas que fortalecen la existencia misma de las comunidades. Sí, y eso ese desmantelamiento es crítico, porque por ejemplo antes veíamos con mucha más frecuencia en los municipios estos espacios de centros de envejecientes donde de día había un espacio de cuidado, les proveían alimentos, una dieta bastante balanceada, le daban almuerzos, su meriendita, le daban el desayuno y tenían un espacio de ocio, de recreación, tenían trabajador social y tenían un espacio y un entorno donde entre ellos podían desarrollar sus capacidades, entretener y tener un espacio social, de socialización y de alegría, ¿verdad? Y sin embargo hemos visto cómo esos programas se han ido debilitando, han ido escaseando y ahora con las políticas y recortes federales no sabemos si van a sobrevivir los que están. Claro. Y eso es muy terrible, porque llega un momento, ¿verdad? Que ya la persona envejece o se enferma o lo que sea y ya no va a poder estar presente ahí, pero mientras ese espacio estaba disponible, era un espacio de ocio bien chévere. Hacían ¿cómo se llamaba? Acuaróbico, zumba y giras y entretenimiento y se les proveían servicios, la trabajadora social les ayudaba a conseguir lo que necesitaban para arreglar su casita, etcétera. Mediodía, de lunes a viernes, bien chévere. Vamos a ver, necesitamos más de eso. Sí, necesitamos programación para los adultos mayores. Yo creo que eso es bien importante y el hecho de que cuando se siguen atrasando, ¿verdad? Y voy a lo que decía al principio, nombramientos claves, por ejemplo, es bien difícil conocer cuál es el plan de cada una de las agencias para atender estos temas medulares, ¿no? ¿Cuál es el plan del Departamento del Trabajo? Parte de la plataforma de Jennifer González era hablar de los incentivos para que volvieran a la fuerza trabajadora adultos mayores en etapa productiva. Era para que volvieran a la universidad, para coger de hecho hablaba de que la UPI para que cogieran más talleres vocacionales. Pero ¿dónde está ese plan si no tenemos jefes de agencia? En el caso del Departamento de Justicia, ¿quién va a estar hablando qué? No, de verdad, la gente, los adultos mayores en verdad ya se están retirando. Eso está pasando, la gente está abandonando. No se retira. Yo como que siento que mucho más de... Tampoco hay un plan para las pensiones. Buen punto. Pero sí traerlo, ¿verdad? La importancia de esos jefes de agencia y, por ejemplo, que tiene que ver con esto. En el caso del Departamento de Justicia, cómo el Departamento de Justicia está viendo la ley 121. Hace poco alguien nos decía que le presentan muchas leyes 121 en contra y se sentía muy orgulloso de eso. Un complejo de vivienda, ¿verdad? Y lo traemos porque habla de esa impunidad del sistema, ¿no? Cómo el sistema está diseñado para apabullar a los adultos mayores y qué está haciendo el Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre ese tipo de casos. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, el comisionado de seguros se va? ¿Qué vamos a hacer con los temas de seguro de los adultos mayores que después se pierden en el vericueto y en los enredos que tienen que ver con las pólizas cuando tienen que hacer reclamaciones en procesos después de un desastre, por ejemplo, pienso yo? Y los demás nombramientos que no van a ser confirmados, que de momento no hay una dirección gubernamental y me parece que los adultos mayores, igual que pasa con las mamás solteras, se van a seguir quedando atrás y que esto va a ser pues nada, un tema para hablar del caso excepcional. Lo excepcional no es que la gobernadora se coja lives todos los días o fotos con sus hijos mientras está en las reuniones.
Lo excepcional es que todas las demás mujeres que no pueden escoger estar en ningún tipo de reunión, en ningún tipo de trabajo, porque tienen a sus niños. Eso debería ser el foco de atención, ¿verdad? En vez de la historia de heroísmo de, mira a esta gobernadora que de momento tiene a su esposo siempre al lado cargando al niño. Pues eso está bien chulo, eso está bien chévere y ojalá aspiráramos a una sociedad donde todas pudiéramos tener a nuestras crías en todas partes. Que eso es lo que queremos, pues claro que sí, y claro que no es fácil, pero queremos también atender a la sociedad que no permite que la mayoría de las mujeres hagan ni siquiera el acto de parir, porque tienen que escoger entre parir o comer, y después criar o comer. Y está complicado. Vero, ibas a decir algo. No, lo que estaba era asintiendo, creo que cuando estábamos en los tiempos de la pandemia y el encierro, se hablaron muchas cosas, ¿verdad? Porque era bien evidente, primero, el trabajo que hicieron las mujeres para más o menos mantener algo de normalidad en circunstancias extremas, y también la importancia de la clase trabajadora, que sin ellos y sin ellas no hay nada. Entonces, creo que por ahí tenemos como que retomar algunas de las conversaciones que teníamos cuando estábamos todos encerrados y pensábamos que ese era el momento definitivo de lograr el cambio en las políticas. Y no hay duda que el tema del cuido es vital, porque sin eso, primero, no podemos vivir en una sociedad que deseche a la gente porque llega a se convierte en adulta mayor. Eso por ahí. Y lo otro tiene que ver con que como personas, o sea, no hay ningún país que se pueda salir del bache económico, político, fiscal que tiene Puerto Rico si no apuesta a que las personas podamos diversificar, ¿verdad? Nuestro tiempo para poder hacer otras cosas que no sea solamente cuidar a otras, porque no hay quien aguante ese tren, ¿verdad? Y además que también todas vamos para allá, o sea, todas en algún momento tenemos por obligación que dejar de ser quienes cuidamos para que nos cuiden, y eso creo que es esencial. Estamos más cerca de lo que pensamos, ¿verdad? Estamos más cerca de lo que pensamos, y hay gente que a veces lo olvida. Hay gente que a veces lo olvida, ¿verdad? Y nada, vamos a estar pendientes a este tema de cuido. Es un tema, como dije, que Ayudar a Puerto Rico va a estar presentando un proyecto ya en la próxima sesión. Es un tema que nos interesa, es medular para la justicia económica. Creemos que también es medular para temas que tienen que ver con justicia de género en general. Y que es un tema también que atiende incluso la responsabilidad de terceros por las condiciones cada vez más precarias que están quienes cuidan, quienes suponen cuidar. Y esa responsabilidad, quiero decir, la de los patronos con salarios mal pagos o con condiciones de trabajo que no son adecuadas, por ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, seguimos en Ayudar a Puerto Rico. Gracias a la gente que nos sigue. Gracias a Wilton por su paciencia. Si ustedes supieran que grabar estos 25 minutos a veces nos toma que Wilton nos tenga que escuchar durante 1 hora y media, ¿verdad? Pero a veces un poquito más. A veces un poquito más, pero mira, Wilton va por ahí con amor y control. Y que todos sean como Wilton en este fin de semana. Ojalá. Muchas gracias.